Bolivia eligió nuevo presidente. Tras la contundente victoria de Luis Arce con más del 50% de los votos, se indica que ahora el movimiento al socialismo recupera el gobierno de Bolivia. 11 meses después de un golpe de Estado que destituyó a Evo Morales, que en aquel momento había ganado las elecciones con el 47% de los votos y sin fraude. Recordemos un dato no menor. Si vamos a estos 14 años de mandato de Evo Morales, más allá de los avances en temas sociales que ha tenido Bolivia, fue una de las economías que más creció en Latinoamérica. Crecía algo así como un 4% de forma anual entre el 2006 y el 2019. Durante esos años fue el país que más creció en la región. Y otro dato no menor que va en línea con lo que vos decís, Diego, es que desde que se da el golpe de Estado, Bolivia no registró ningún tipo de crecimiento en términos económicos. De hecho, hubo una tasa de decrecimiento anual que se ubicó cerca del menos 11%. Todos estos son cifras impactantes en términos económicos, pero en paralelo estuvo toda la enorme y profunda crisis institucional y por supuesto también no podemos obviar el asesinato de los 33 bolivianos en manos del ejército. Para seguir hablando de este tema, vamos a entrar en contacto con Fernando Mayorga, sociólogo y doctor en ciencias políticas, integrante del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de Simón en Cochabamba. Bienvenido, gracias por escucharnos, espero que nos esté escuchando bien. Sí, les escuché bien y buenas noches. Y fue estupenda la introducción que hicieron porque presentaron un bosquejo muy pertinente sobre la situación boliviana. Más allá de que todavía no ha finalizado el conteo de votos, que bueno, eso va a llevar todavía unos días, hay una cosa que es bien sencilla y es que los principales opositores y que fueron de alguna manera responsables del golpe de Estado contra Evo Morales reconocieron la victoria de Arce. Estamos hablando de Carlos Mesa, de Jeanine Áñez y del uruguayo Luis Almagro, el presidente de la OEA. ¿Qué nos puede decir usted cuál es la primera evaluación política que se hace de esta victoria? Quiero destacar dos hechos. El primero es la ratificación del movimiento al socialismo como la primera fuerza política en Bolivia, la única con presencia nacional, arraigo social y base popular, y que concurre a elecciones por primera vez sin Evo Morales como candidato, y por lo tanto, y mantiene una votación, es la cuarta vez que vencerá con mayoría absoluta, lo que demuestra que es un movimiento que no depende de su líder carismático, a diferencia de los casos de Venezuela y Ecuador, que tenían un rasgo distinto y que en el caso de Evo Morales era difícil encasillarlo en esas miradas equivocadas acerca del populismo latinoamericano, puesto que el liderazgo de Evo Morales fue un liderazgo surgido de la base social, sindical, campesina, indígena, y es esa base social densamente organizada la que sigue vigente y la que explica la victoria del MAS en esta elección. Fernando, una pregunta. Con respecto a los medios de comunicación, ¿qué rol considera usted que jugaron, no solamente en el derrocamiento de Morales el año pasado, sino también con lo que pasó ayer? Porque tuvieron la posibilidad de dar datos a partir de las 20 horas, de las 8 de la noche, y recién se empezaron a conocer datos a través de los medios de comunicación pasada la medianoche. ¿Qué rol cree que jugaron los medios en todo este tiempo? Los medios de comunicación fueron parte de la conspiración que terminó en el derrocamiento de Evo Morales, y durante esta gestión de gobierno tuvieron un accionar que fue calificado por varios investigadores como cerco mediático. Avalaron, legitimaron las acciones del gobierno, tanto las acciones represivas contra sectores campesinos en la Ciudad del Alto, las masacres de Sencate y Guayani, como también la gestión represiva de la crisis sanitaria. Y en consonancia con esa conducta, anoche, cuando tenían ya ellos la información del
conteo rápido y de las encuestas de boca de urna, ocultaron esa información durante 3 horas, ¿no? Y generando una situación de incertidumbre, y la ocultaban simplemente porque coincidían esos trabajos en que el movimiento al socialismo había vencido con mayoría absoluta, y intentaron crear zozobra, pero como se filtró la información, tuvieron finalmente a la medianoche que dar a conocer los resultados, y a partir de la exposición de esos datos ya vinieron las declaraciones de actores políticos y sociales indicando que iban a respetar los resultados, y la primera en tomar esa determinación fue la presidenta interina Janine Áñez, y hoy día, en el transcurso del día, se han manifestado los otros candidatos, y en tal sentido todo ha vuelto a la normalidad. Hay un gobierno con enorme legitimidad de origen que ha sido elegido el día de ayer, y simplemente hay que esperar que se ratifique con los datos oficiales que concluirán en su cómputo seguramente el día miércoles. Fernando, entonces, ¿es posible llegar a pensar ante la eventualidad de que en el futuro cercano haya algún intento de quiebre institucional que le impida al partido de Evo Morales retomar el poder, o no? No creo en lo inmediato, por 2 razones. Primero, que esta votación concentrada en el MAS es una base de legitimidad innegable. También elimina, quita del imaginario colectivo aquella idea de fraude monumental y que no hubo golpe de Estado que esgrimió la coalición opositora al MAS. En segundo lugar, el MAS no va a disponer de mayoría calificada en las 2 cámaras, es decir, no tendrá 2/3 de votación, y eso va a implicar que tenga que concertar algunas normas, algunas políticas públicas y nombramiento de autoridades. Y hay predisposición, y han manifestado su predisposición en ese sentido, por lo menos los representantes de Creemos, la tercera fuerza electoral. Entonces, eso le va a dar al movimiento al socialismo posibilidades de que la política sea un espacio institucional, primero donde se logra resolver la crisis política provocada por el golpe de Estado del año pasado, y segundo porque ha ingresado al espacio institucional Luis Fernando Camacho a la cabeza de la fuerza política Creemos, que tiene su base de respaldo fuerte en Santa Cruz, la región que ha sido siempre contraria al movimiento al socialismo. Y esta persona, este personaje, este actor político fue quien liderizó la conspiración el año pasado, y ahora ha encauzado su accionar hacia el ámbito institucional, y en esa medida no hay actores importantes con posiciones rupturistas que vayan a poner en cuestión la gestión del MAS, y todo hace indicar que habrá condiciones políticas de gobernabilidad para encarar los múltiples desafíos de la crisis, que tiene dimensiones diversas, empezando de la económica y también la educativa y obviamente la sanitaria provocada por la pandemia. Usted decía en su primera parte de la intervención que el MAS se había consolidado como una fuerza política realmente que supera incluso hasta las miradas que desde distintos lugares de Latinoamérica se tienen sobre los distintos movimientos. Y que además lo hace tras un año prácticamente de golpe de Estado, con un cerco mediático y con una gran campaña en contra de su líder. Y sin embargo sostuvo, no solamente que lo sostuvo lo que había tenido anterior, sino que lo superó. Y la otra cosa, usted acaba de hablar de crisis económica y de situación compleja. Arce es el hombre que condujo la economía de Bolivia y ahora va a tener que conducir el gobierno. Digo, ¿tiene margen para resolver esas situaciones? No, sin duda.
En primer lugar, en 11 meses el gobierno de Áñez no ha llevado adelante una gestión de la crisis sanitaria marcada por la ineficiencia y la corrupción. Ha implementado varias medidas dirigidas a debilitar la economía estatal, las empresas públicas, y a beneficiar a sectores privados, y ha vuelto a establecer vínculos con el Fondo Monetario Internacional, y también ha hecho un uso bastante defectuoso de las donaciones internacionales. El resultado de las medidas de cuarentena rígida que se tomaron durante 3 y 4 meses tuvieron efectos negativos, obviamente, como en todos los países, y hay una contracción del PIB de alrededor del 7% y el riesgo de una devaluación. Hay que resaltar, lo hicieron ustedes en su introducción, que parte del éxito de la gestión económica durante el gobierno del MAS se tradujo en la estabilidad macroeconómica. Quien fue responsable de ese modelo estadocéntrico fue precisamente Luis Arce Catacora, que fue ministro durante 11 años bajo el mando de Evo Morales y ahora asume la presidencia. Y ese perfil resulta el más pertinente para encarar estos desafíos, ¿no?, de mantener la estabilidad macroeconómica y reactivar el aparato productivo, otorgándole al Estado un rol preponderante, no solamente en la dinámica productiva, sino también en la provisión de servicios, puesto que si algo ha demostrado la pandemia y sus consecuencias es que el Estado tiene que garantizar el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a salud y a los diferentes servicios. Esa experiencia de Arce fue sin duda un elemento que seguramente incidió en el votante medio, aquel votante que no define su voto por lealtad partidista o adscripción ideológica, sino por un cálculo racional acerca de la situación de la coyuntura, y en este caso, sin duda, la crisis económica fue un factor decisivo y es posible explicar parte del porcentaje de votación a favor del MAS tuvo que ver con el perfil de su candidato a la presidencia. Una última para despedirlo, antes de despedirlo. ¿Piensa que puede haber algún tipo de acciones judiciales contra los que encabezaron el movimiento de destitución? Están ya en curso varias investigaciones, y sobre todo aquellas que tienen que ver con las masacres que hubieron en Sencata, en la zona del Alto de La Paz, y en Guayani, que es una zona cercana aquí a la ciudad de Cochabamba. Y ya hay comisiones parlamentarias que están haciendo esa investigación, hay denuncias de varios organismos internacionales en torno a ese hecho, y sin duda va a haber una demanda social para que en torno a esos temas se lleven adelante investigaciones y haya las sanciones correspondientes, así como también en los actos de corrupción que están también bajo investigación por parte de la Fiscalía y la Contraloría de la República. Respecto a la conspiración de octubre, noviembre, eso yo tengo la impresión de que no va a haber una acción judicial en la medida en que no haya específicamente pruebas para abrir juicios en ese sentido, y posiblemente también ahí esté matizada esa acción por un cálculo político, en el sentido de que pueda entorpecer algún tipo de acuerdos, concertación entre el MAS y las fuerzas opositoras. Fernando, te hacemos la última y desde ya te agradecemos. Y Evo Morales habló desde Buenos Aires, dijo que obviamente que están sus planes a corto plazo regresar a Bolivia, pero le preguntaron si podría llegar a aceptar algún cargo en este nuevo gobierno y dijo que sí. Ahora, ¿se está hablando ya en Bolivia de qué cargo podría ser este que ocupe Evo Morales en este nuevo gobierno?
Lo que ha quedado más claramente establecido por parte de Evo Morales es la declaración que hizo hace 4 días desde Buenos Aires, donde señaló que no iba a tener ningún tipo de incidencia en las decisiones del binomio presidencial y que iba a prácticamente retirarse de la vida política e iba a dedicarse a la formación de nuevos líderes en el ámbito sindical. Varios dirigentes del MAS, no solamente el binomio, también la presidenta del Senado, han señalado que no es oportuno un retorno pronto de Evo Morales a Bolivia, ¿no? Y que la gestión tiene que estar a cargo del binomio y sus colaboradores, inclusive han manifestado claramente a partir de una petición de las organizaciones populares que respaldan, que son parte del MAS, que no se invite a quienes fueron colaboradores de Evo Morales en los años anteriores. Creo que eso tiene que ser bien evaluado. Desde mi punto de vista, la disminución del protagonismo de Evo Morales en el último mes de campaña fue también decisiva para la victoria del MAS, puesto que Evo Morales genera un voto negativo y su presencia y más aún su influencia en el gobierno no sería provechosa para Luis Arce Quintanilla, ¿no? Se está manejando hipótesis que se manejan en Argentina que son erróneas, ¿no? Acerca de que, por ejemplo, en Argentina Alberto Fernández sería una suerte de títere de Cristina Fernández de Kirchner. Están empezando a manejar ese discurso aquí los opositores al MAS, indicando que es Evo Morales quien decide y Luis Arce quien ejecuta, lo cual es falso. Se puede hacer una explicación de cómo el movimiento al socialismo, las organizaciones sociales y el binomio han logrado tener autonomía decisional respecto al peso del liderazgo de Evo Morales, y creo que precisamente la victoria del domingo está sustentada en este grado de autonomía, y el peso del liderazgo tiene que ser más bien para darle mayor fortaleza al gobierno y no para darle pábulo a la oposición para que encare críticas desde el inicio de su gestión. Fernando Mayorga, muchísimas gracias por habernos atendido desde Cochabamba, en Bolivia. Fue muy clara su exposición. Y bueno, nosotros seguiremos adelante con nuestro programa a partir de lo que teníamos planificado para el día de hoy, que es el tema del recortado presupuesto. En un instante, seguimos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Seguimos adelante en la letra chica, son las 21:23. Con media de sanción en diputados, la ley de presupuesto ingresará al Senado para su aprobación final. Lo que puede significar para un sector muy amplio de la población, probablemente para una cantidad importante de gente vinculada al trabajo, un retroceso en las conquistas obtenidas en gobiernos anteriores. Lo votado por los legisladores ya permite observar prioridades, objetivos estratégicos, económicos y políticos, y también la definición de orientaciones acerca del vínculo entre el Estado y la sociedad. Más allá de los números, hoy les proponemos correr la cortina del proyecto de ley presupuestal nacional para conocer los rostros de las personas que se vieron afectadas por esta nueva ley de presupuesto. Por eso hoy, en la letra chica, recorte presupuestado. Está a cargo de todo, le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población. Háganse cargo de esta situación a un pasito del abismo. Este presupuesto es un presupuesto austero. Es un proyecto de ley muy completo,
muy abarcativo. Se van a recortar 15.000 millones de pesos del presupuesto público, donde 8.000 son de la ANEP, la UDELAR y la UTEC. Se reducen a la mitad las horas del espacio de coro en los liceos. Estamos hablando también de pérdida de fuentes laborales y a su vez también hay docentes que se quedan sin horas. Un incremento presupuestal de cero, nulo, para un quinquenio completo, implica que vamos a tener que reasignar algunas prioridades. La pelea nuestra es por calidad de educación, con el dinero que tenemos. El tema es que hay que optar. La Universidad de la República va a tener que optar. El recorte recae sobre la educación pública, sobre la vivienda, sobre la salud. Y el Ministerio de Defensa tiene un tratamiento absolutamente diferencial con respecto a todos los demás ministerios. Va a haber pérdida de salario real y justamente es parte de lo que no acompañamos en esta propuesta. Se han recortado becas, se han recortado fondos a ciencia y tecnología, se han recortado programas. Se ha recortado ahora recursos para Uruguay Trabaja, o sea, un montón de aspectos, incluidas políticas sociales que habían dicho que no se iban a tocar. Los recursos son finitos y hay que administrarlos, hay que tomar decisiones. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable reclama más presupuesto. Ese, el que está preparando los test, el que ha puesto los investigadores en el tema del COVID, el que dice que tiene un tiempo breve para generar una respuesta asertiva, dice que necesita dinero para continuar la calidad de su investigación científica. Es un presupuesto que se mantiene fijo, congelado a lo largo de los 5 años. Se han venido como gestando o dando diferentes temas alrededor, en torno al presupuesto, ¿no? Del sector teatral, el movimiento teatral independiente. Esto realmente es grave porque muchas salas van a cerrar, ya están cerrando. Uno de los sectores más afectados por la pandemia en nuestro país es el turismo. No hay nada en el presupuesto que pueda ayudar a un sector que realmente son 100.000 puestos de trabajo y ya te digo, un impacto en el Producto Bruto Interno sumamente importante. Hay un proceso progresivo de desmantelamiento de los programas del MIDES y nosotros creemos que va a afectar fuertemente a las políticas sociales. Reformular es recortar el programa Jóvenes en Red. Al recortarlo se corta ese espacio lúdico que prácticamente ya no existe, que es además de la atención de los muchachos, la salida, los paseos, encontrarse. Se desmantelan muchísimos de los logros que venían acumulándose desde los gobiernos frente amplistas, a través de diferentes propuestas que vienen por ejemplo, a eliminar los centros MEC. El ministro Daniel Salinas, mediante un comunicado dirigido al decano de la Facultad de Odontología, señaló que suspende la atención en salud bucal a la población del Plan Juntos brindada hasta ahora gracias a un convenio entre las dos instituciones. Sin esos fondos no los podemos atender, pues la facultad se ve obligada a cobrar los tratamientos que realizan. Se dificulta porque además recuerden que la universidad está recibiendo 0% de incremento en el presupuesto. Productores audiovisuales han denunciado en las últimas horas que puede haber recortes al Fondo de Fomento Cinematográfico, previsto este recorte en la ley de un presupuesto que puede llegar a hacer caer en un 40% de los fondos. Sin ese capital inicial, las películas en Uruguay no pueden salir a buscar financiación fuera del Uruguay. La ley del presupuesto a la violencia en las mujeres basada en géneros. Lo más grave que consideramos en la intersocial feminista que deroga es los juzgados multimateria que fueron creados por la ley integral. Ese es desarma gran parte del objetivo de la ley. Y la Asociación de Magistrados asegura que hay varios aspectos de la ley presupuestal que les preocupan. Nos preocupa mucho el artículo 4, inciso 10, porque puede conllevar una congelación del salario por 2 años. Yo no doy por buenos los reclamos. Estamos administrando la escasez. Y como tal, vamos a priorizar. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo.
29 minutos pasan de las 9 de la noche. Nos acompaña la periodista, nuestra compañera y columnista Ana Laura Pérez, y el licenciado en Trabajo Social, Diego Olivera. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, un gustazo estar por acá. Me alegro mucho. Buenas noches. A lo largo del programa hemos, durante muchas oportunidades diferentes, analizado distintos aspectos del tema del presupuesto, teniendo en cuenta la visión política del gobierno y, entre otras cosas, también viendo esta contraposición que se está dando en estos momentos, sin duda, entre lo que para el gobierno es un presupuesto de austeridad y lo que para la oposición es un recorte puro y duro. Ustedes lo veían allí recién en el tape. Se habla de un recorte de 15.000 millones de pesos respecto a lo que el presupuesto anterior le entregaba a la Administración Central y a los organismos del 2020. ¿Cuánto dijimos hoy? 366 millones de dólares, algo así. Y hay un dato que me parece interesante, que si se concentra a los organismos por área, o sea, si juntamos algunos organismos en particular, 2/3 partes del recorte se concentran en determinados rubros. Fíjense qué rubros, ¿no? Educación, salud, vivienda y protección social. Sin duda de los rubros que más importan para la gente. Entonces, les propongo bajar a números y políticas esto que es el presupuesto, que si bien todavía no se sabe totalmente cómo va a terminar, porque va a entrar a la Cámara de Senadores, ya podemos ir tirando o teniendo algunas ideas. No sé quién empieza. Le voy a ceder la derecha a la dama, como se dice, ¿viste? Ahí voy. Yo de la derecha. Sí, a ver, algunas de estas cosas se dejaron pendientes para el Senado. O sea, que todavía hay pendientes algunas discusiones, algunas negociaciones, porque incluso en la interna de la coalición multicolor no hay acuerdo con todo lo que se votó en diputados. De hecho, Manini ha dicho, por ejemplo, que quiere dar algunas peleas en el Senado respecto de presupuesto para la educación, por ejemplo, y para vivienda, que es uno de los ministerios que gestiona su partido, particularmente su esposa, Irene Moreira. Y entonces ahí todavía puede haber algún tema. De hecho, en diputados algunas cosas se rebobinaron, algunos ajustes, y a decir de los legisladores oficialistas, se peinó el presupuesto buscando dinero para para aumentar un poco el presupuesto, en particular de educación y de lo que veíamos en el tape, los juzgados de género. En esos dos casos se aumentó parcialmente el presupuesto que estaba asignado en la versión original del presupuesto, ¿sí? Entonces, queda pendiente. Y respecto a lo que decías tú, profe, de las dos visiones, sí, Alfi, por ejemplo, de OPP, dice que esto no es un recorte, sino un ahorro en la línea del presidente, y lo otro que dice y asegura es que si bien esto, como también se agregaba desde la oposición, puede afectar, congelar los ingresos y digamos, estrictamente generar una pérdida del ingreso, porque si tú no aumentás el sueldo y las cosas aumentan de precio, perdés ingreso, perdés de compra. Lo que sí aseguró o se comprometió desde el gobierno es que no va a quedar ninguna persona sin trabajo, aunque algunos organismos van a tener afectadas áreas enteras. No tenemos claro todavía cómo se va a reestructurar esto. Sí, sobre el tema del procedimiento legislativo, un tema que es importante es que el Poder Legislativo no puede aumentar el volumen global del presupuesto. Es decir, que de no haber un mensaje complementario del Ejecutivo que establezca por una iniciativa que le es privativa un incremento en los montos, lo que pueden hacer los parlamentarios es reasignar partidas entre el tope que ya está. Es decir, que de no existir esta iniciativa adicional o mensaje complementario que tiene hasta 20 días después de ingresado en el Senado. Perdón, yo quiero frenar un poquito. ¿Qué es un mensaje complementario? Bueno, la Constitución le otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 20 días después de haber ingresado el proyecto de ley a cada una de las cámaras para enviar un mensaje complementario que básicamente lo que hace es agregar artículos o modificar partidas o incrementar, porque en nuestra Constitución el Parlamento no puede incrementar por sí solo, sin la voluntad del Poder Ejecutivo, la cantidad de recursos que el Estado de alguna manera destina a financiar el presupuesto. O sea que si el Poder Ejecutivo le dice, toma, tenés 10 pesos, lo que puede hacer el Parlamento es tratar de ver cómo los
pone, Lo lo que se hizo saca hasta ahora, de que una fue caja para redistribuir. otra, pero no puede decir gastamos 11. Perfecto. Si se quiere mejorar la asignación del Ministerio de Vivienda, bueno, habrá que ver a qué otro inciso se saca. saca. Y en un contexto donde globalmente se están recortando 15.000 millones de pesos o 360 millones de dólares, como ustedes decían, parece difícil encontrar lugares de donde sacar, porque ya es un presupuesto que viene muy ajustado. Y es un presupuesto que parte de la concepción, y esto ha sido explicitado por el gobierno, de que el Estado es algo así como una mochila, que si el Estado es muy grande es una mochila demasiado pesada para que quienes realmente dinamizan la economía o quienes van tirando del pelotón de alguna manera estén más alivianados para hacer crecer la economía, lo cual en realidad es un enfoque muy discutible. Si nosotros repasamos la configuración entre Estado y mercado de las sociedades más pujantes, por ejemplo en Europa, vamos a encontrar siempre estados fuertes, estados que dinamizan la economía, que la hacen más productiva a través de la educación especializada, que protegen a quienes momentáneamente quedan por fuera del mercado de trabajo, por ejemplo, con políticas similares a INEFOP, que es una política que se está recortando en un contexto de fuerte incidencia del desempleo. Por ejemplo, hemos visto en estos días que las partidas para viáticos, es decir, para que los desempleados puedan concurrir a los cursos de recapacitación, se han recortado. Entonces, digamos, a mí no me parece y no estoy de acuerdo con ver al Estado solamente como un lastre o como una mochila que hay que alivianar lo más posible para que la economía crezca. De hecho, los gastos que realiza el Estado, las inversiones, las partidas que ejecuta el Estado, dinamizan la economía también a través de las compras, de los salarios públicos inciden en las jubilaciones y las pasividades, es decir, que el componente de lo que los economistas llaman la demanda, que es lo que moviliza la economía, tiene en el presupuesto del Estado uno de sus componentes principales, es decir, que si achicamos eso, resulta difícil que se prevea crecimiento económico en los niveles que lo está previendo este presupuesto. Ahí, de hecho, en esto que estás planteando la visión política, ¿no? Porque uno podría decir, vos, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué van a achicarle el presupuesto? ¿Por qué van a bajar los sueldos? ¿Por qué van a bajar las jubilaciones? Que nadie hable de las jubilaciones, pero que en definitiva las jubilaciones están ligadas al aumento de los salarios. O sea, si no hay aumento de salarios, no va a haber aumento de jubilación. Uno dice, ¿lo hacen de maldad? No, hay un concepto político o una concepción política que es la que tú estás planteando. Es decir, achicar el Estado para que los que puedan, porque el gobierno cree que quienes van a dinamizar la economía son los privados. Sí, además ustedes dijeron algo bien importante, que es que esos 15.000 millones de pesos, 2/3 partes se explican por las políticas sociales. Claro. Y estamos en un contexto de pandemia. Yo recuerdo el primer programa que ustedes organizaron sobre presupuesto, donde Santiago Soto decía con mucha claridad, bueno, una cosa es un presupuesto y el manejo de lo que puede ser el déficit fiscal, que es una variable macroeconómica, por supuesto, que importa y que es necesario controlar, pero otra cosa es un presupuesto en pandemia con sus efectos sanitarios, pero también con sus efectos en la economía y en la sociedad, que son muy importantes. Una variable que yo miraba, y cierro con esto, en estos días es el tamaño medio de los grupos en la educación, que ha descendido en la última década, ha descendido sistemáticamente. Y hoy estamos pudiendo volver a las aulas porque podemos en los centros educativos mantener una distancia física de 2 metros que si las aulas están saturadas no se podría mantener. En esa cantidad de detalles se tramitan este tipo de impactos sanitarios del presupuesto. Diego, pero aparte nos cansamos ahora en estos últimos días, cosas que no estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, figuras importantes en la economía mundial como el Fondo Monetario Internacional, pidiendo que se sobrecargue a las grandes fortunas, que la carga impositiva vaya hacia las personas que más tienen, que el Estado se ocupe. O sea, fue raro escuchar ese tipo de voces a nivel mundial y nosotros ir hacia el otro lado. Sí, se ha comentado que este gobierno se posiciona a la derecha del Fondo Monetario, un poco como para digamos, colocarlo en debate en algo que resulta un poco irónico, si se quiere, con el pasado. Pero este es un momento donde el Estado tiene que gastar. Es decir, si había alguna duda acerca del rol del Estado y de las políticas públicas, claramente este es un momento en donde hay que hacer un esfuerzo por las consecuencias actuales de la pandemia,
pero también por las consecuencias futuras y por los efectos que va a tener a mediano plazo. El recorte de más de 2.000 millones de pesos en ACE resulta chocante porque hay 80.000 personas que se atendían a través del FONASA en instituciones de asistencia privada que hoy están yendo a ACE. Y ACE logró en los últimos años una muy buena calidad de atención. Pero ¿cómo haces para atender 80.000 personas más con 2.000 millones de pesos menos? Eso tampoco está explicado en el presupuesto y tampoco lo han explicado las autoridades cuando concurrieron a la comisión en qué se va a traducir, porque vos en el presupuesto ves partidas, pero ¿cómo se traducen esas partidas a impactos concretos en la administración de las políticas públicas y los programas? Hay una que... Eso que dice, en línea con lo que dice Diego, un caso también interesante es el caso de Laudelar, ¿no? Del impacto que eso tiene. Y una mirada interesante es desde el interior, ¿no? El presidente de la Comisión Coordinadora del Interior, que se llama Rodney Colina, es virólogo, además, está haciendo test de coronavirus, trabaja de eso. Lo que decía, por ejemplo, es que ciertos, digamos, recortes presupuestales del presupuesto lo que hacen es congelar la situación y que históricamente la matrícula del interior viene ascendiendo, creciendo a medida que se aumenta la oferta educativa y esto que decíamos de la cantidad de grupos que pueden sostener. Entonces, lo que ocurre, si se mantiene igual a como viene, es que se va a detener ese crecimiento. Y lo otro que él añade, que es interesante y va en esta línea, es que él plantea que hay entre 70 y 80, digamos, los docentes del interior son unos 870, de los cuales cerca de 500 viven en el interior. El resto son lo que se llaman profesores viajeros, van y vienen. Esos necesitan presupuesto y necesitan incentivos para hacer ese viaje, para irse y para ir pensando. Muchos empiezan como viajeros y después se instalan. Y planteaba que hay entre 70 y 80 estudiantes de posgrado o de maestría o de doctorado que están cursando y que el incentivo para que esos entre 70 y 80 se queden en el interior y se conviertan en docentes o mantengan su rol de docencia es difícil, teniendo en cuenta que no va a haber presupuesto para retenerlos. Claro. Entonces es un poco esto que comentaba Diego, de que hay que hacer como un doble clic o ir analizando y que a veces solamente quienes están en el área directa tienen noción o tenemos que dejar pasar el tiempo para entender cuál es el impacto que algunas de estas cosas podrían llegar a tener. Vamos a hablar de uno de esos impactos, si les parece bien, porque en el medio de toda esta discusión algunos ministerios van comunicando determinadas resoluciones, ¿no? Y van y le dicen a determinados casos, bueno, mirá que esto va a cambiar. Uno de esos casos está vinculado a la atención odontológica a partir del plan Juntos, donde el ministro Salinas ya le comunicó al doctor Germán Puig que no va a tener más dinero para eso. Estamos entonces recibiéndolo aquí en La Letra Chica para hablar de esta situación. Profesor titular de la Cátedra de Rehabilitación, Prostodoncia, Removible 1 y coordinador del programa Salud Bucal Plan Juntos de la Facultad de Odontología. Buenas tardes y buenas noches en realidad. Y bueno, buenas noches. ¿Tienen alguna novedad de esta situación? Y siempre me pasa lo mismo, perdona. ¿Es Puig o es Puig? Bueno, siempre surge la misma duda. Puig porque es de origen catalán. Bien. Si se pronuncia en catalán es Puig. Acá me dicen de diversas maneras. Muy bien. Bueno, ¿y en qué situación estamos? Bueno, para hacer un poco del reconto de todo lo que ha sucedido en la última semana, en el marco de la Semana de la Salud Bucal, que paradójicamente se daba la semana pasada, la notificación llegó a la facultad. Yo recibo la llamada del decano de la facultad el día miércoles sobre la noche, avisándome que habían recibido la comunicación de parte del ministerio, donde el ministro Salinas manifestaba la no prórroga del convenio que está firmado desde noviembre del 2018. Ellos tenían 30 días para manifestarlo, era el 27 de noviembre de este año, que si no lo hacían ahora el 27 de octubre, la manifestación de la no continuidad, el convenio se prorrogaba automáticamente. En ese sentido, y previamente a eso, teníamos pactado, previo a la noticia, una reunión con la nueva coordinación del Juntos, lo que era antes el programa Plan Juntos, y la mantuvimos igual, la reunión, y bueno, quiero manifestarles que fue muy, muy cordial la reunión. Encontramos en la nueva dirección una predisposición a intentar conversar
las autoridades para que este convenio siga adelante. Estamos hablando de unos $50.000 anuales que se traspasan para el cumplimiento de los tratamientos. Y del lado, el compromiso de la facultad corre por el aporte de los recursos humanos y las instalaciones, ¿verdad?, que se dan tanto en el área centralizada a nivel de la facultad, que aporta la tecnología de punta, que les puedo decir que si no han visitado la facultad en los últimos años, es un mundo aparte, es una facultad que está muy bien desde el punto de vista del equipamiento, con las carencias que tiene toda la universidad, por supuesto, porque, bueno, recibimos un presupuesto para la educación, para la enseñanza, ¿no?, exclusivamente, y desde siempre lo hemos adaptado para brindar asistencia. En este caso, los beneficiarios del plan, que es un sector de la sociedad bastante vulnerable, o de los más vulnerables de la población uruguaya, recibe una atención odontológica integral sin ningún tipo de costo de los tratamientos. Y bueno, en ese sentido, es una pena que esto se corte porque estas personas han obtenido una oportunidad de recibir atención de máximo nivel, se atienden en todos los niveles de complejidad, se les brinda el mejor equipamiento y atendido además por especialistas sobre todo, ¿no? Tenemos un equipo de 41 compañeros que están vinculados de alguna manera desde el punto de vista económico, y también tenemos compañeros que aportan de muchas solicitudes honorarias de profesionales de la odontología que quieren aportar porque tienen sensibilidad y quieren aportar desde sus disciplinas a la atención de estas personas. Una pregunta, porque estamos hablando de pacientes, de salud pública, pero la salud bucal muchas veces ha sido difícil de comunicar y valorar su importancia, y sobre todo para estas personas que están en un estado de vulnerabilidad tremenda. Me gustaría, hoy hablamos que íbamos a correr un poco de los números y que íbamos a hablar de situaciones particulares. Vos como profesional, ¿en qué notás que le cambia a estas personas que no hubieran tenido manera de acceder a un tratamiento integral referido a su salud bucal? ¿En qué les puede llegar a cambiar la vida? Porque sabemos que de muchísimas maneras, pero me gustaría que lo digas con algún ejemplo claro. Bueno, tenemos de sobra notas de agradecimiento de los participantes del Juntos, posterior a las rehabilitaciones que les hemos realizado. Estamos hablando que el Plan Juntos son familias, en su gran mayoría, cerca del 85% monoparentales, con múltiples hijos, donde se les dificulta mucho acceder a la salud. Muchos programas que hay apuntan a la prevención, pero la parte de rehabilitación en sí está alejada por el aspecto económico. En el Uruguay prima la odontología, ¿no? Prima la práctica privada, y bueno, y para los pacientes muchas veces son muy costosos los tratamientos, o muy caros. Yo lo veo como caros, para nosotros son costosos por todo lo que implica, todo el instrumental y materiales. Hemos recibido personas de 50 años de edad que nunca habían visitado un odontólogo, donde se les tuvo que realizar la totalidad de las extracciones de las piezas, que eran restos ya, que no quedaban piezas íntegras, resoluciones de dolor, resoluciones de aspectos estéticos, brindando, por ejemplo, implantes. El implante en sí es un tratamiento de los más costosos, y de ortodoncia, que hay muchas personas que no podrían acceder. Y a través de este programa lo hemos logrado atender. Este programa surge en el 2012 a solicitud de los pacientes que, en búsqueda de fuentes laborales, manifestaban la baja calidad de los trabajos que encontraban por el estado de la boca. Recuerden que la boca es un aspecto estético de la cara y de presentación ante una entrevista de trabajo fundamental. Aparte de que es un elemento más de la salud, ¿no? Muchas veces es espejo de muchas patologías, donde nosotros podemos diagnosticar otras cosas, aparte de la famosa lesión de caries o de enfermedad de las encías que aquejan a todos los pacientes. Y en ese sentido fue ahí que se despertó a través de contactos en ese entonces, y se empezó a trabajar antes de firmar el convenio. Y se atendieron ya en el entorno de los 4.000 participantes, y todos reciben lo que tienen que recibir. No hay miramientos en qué se necesita. Hay personas que vienen con un cuidado de la salud bucal muy bueno, que solo se les refuerzan las medidas de prevención y de higiene, o se les hace una limpieza, y otras personas reciben
ya les digo, implantes en el sector anterior, jóvenes, prótesis, de todo tipo, todo lo que se puedan imaginar, lo tienen a disposición y lo hemos realizado. Germán, te agradecemos enormemente estos minutos y esperemos que todo se pueda resolver de la manera más favorable. Gracias por estar aquí. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio. Quisiera así manifestar que estamos en negociación y que esperemos llegar a buen puerto, sobre todo por los pacientes que son los más necesitados y por los estudiantes que aprenden en todo este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa. A la vuelta vamos a seguir analizando más datos con Diego y con Ana Laura. Nos toca el tema de la vivienda, más políticas sociales, la violencia de las mujeres basada en género de la ley y otros asuntos más. Así que ya volvemos. ...21:54, seguimos en la letra chica. Según estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística, hay 100.000 ocupados menos. Además hay, según la OIT, unos 800.000 trabajadores que están en empleos con cierto peligro, ¿no? de poder perder sus trabajos. Y hay un crecimiento significativo de la pobreza que se estima aproximadamente en 100.000 personas más. Números, para que ustedes tiren. De hecho, hoy, por ejemplo, se informó que las llamadas a la línea de ayuda del MIDES pasaron en los meses entre marzo y septiembre, a la línea de ayuda, no a la de situación de calle, sino a la línea de ayuda general, pasaron de 40.000 a 200.000. Y en el caso de, puntualmente, de lo que tiene que ver con la gente en situación de calle, pasaron de 10.600 a 36.000 los casos de pedido de ayuda, y la gente que por primera vez pisó un refugio en su vida pasó de 700 a 1.300, casi 1.400 en este periodo contra el mismo periodo del año pasado. O sea, no es que es la única muestra de cómo esto que comentaba Son personas profe, que no estaban dentro del sistema de refugios. son personas que por primera vez en su historia pisaron un refugio. El año pasado, en 2019, esos números fue 776. A lo que va del 2020, es 1.336 personas que pisaron un refugio del MIDES por primera vez. O sea, estamos casi en el doble. Lo que no es la única foto de la pobreza en el Uruguay, sí de lo más extremo, pero muestra claramente situaciones que hemos hablado en otros programas de gente que está en la línea límite y que cualquier brisa la tira, pero esto fue un viento huracanado, y esa gente, por ejemplo, muchos casos de gente que no pudo pagar la pensión que se paga por semana. Entonces se quedan con tus cosas y te tiran a la calle. Sí, esta idea de que el Estado tiene que jugar un papel contracíclico, que es, bueno, cuando la economía no le está yendo bien, es cuando el Estado tiene que hacer un esfuerzo adicional, justamente porque las personas van a depender más, no tanto de su ingreso genuino a través de su actividad económica, por ejemplo, a través del empleo, sino va a depender mucho más de los servicios públicos. Lo que se hablaba hoy de la universidad, por ejemplo, para una familia del interior que puede estar pasando ciertas penurias con respecto a sus ingresos y a su empleo, no es lo mismo que sus hijos puedan estudiar en una facultad, en una carrera universitaria o en la UTEC, en la localidad o muy cerca de donde viven, a tener que mandarlos a estudiar a Montevideo, porque eso, el esfuerzo económico que le requiere a la familia es enorme. Entonces, en tiempos donde los hogares están flaqueando en términos de su posición económica, el Estado tiene que hacer ese esfuerzo adicional por estar, que además, cuando uno va al compromiso para el país, que es el documento central de la coalición de gobierno, se encuentra con esta idea de que van a identificar oportunidades de ahorro sin modificar o sin recortar las prestaciones sociales. Eso está dicho en un párrafo central en el primer capítulo del compromiso por el país. Entonces, ahí es donde uno ve como estas contradicciones difíciles de asimilar, que haya un ajuste presupuestal tan importante sin tocar las prestaciones sociales. Es cierto que el presupuesto todavía falta que se implemente. Estas experiencias que hemos visto, por ejemplo, o esta situación de recorte
catástrofe como la que se vio con respecto a odontología no responden a este presupuesto, son anteriores, pero son porque ya hay una voluntad de topiar que se expresó a través de un decreto y que podrá expresarse en el futuro porque, y cierro con esto, una disposición bastante llamativa de este presupuesto es que el Poder Ejecutivo se reserva para sí en el artículo 7 la potestad de recortar estas asignaciones presupuestales en cualquier momento durante los 5 años si las condiciones macroeconómicas no son las esperadas. O sea, que podrían ser menos de los 10. Exactamente. O sea, la potestad se le atribuye al Ministerio de Economía de cuando considere que la meta de reducción del déficit fiscal u otras variables macroeconómicas no están cerrando, por decirlo de alguna manera, tiene la potestad de recortar aún por debajo de lo que se establece en este presupuesto, que son topes máximos de gasto. Diego, ¿qué es lo que pasa en materia de vivienda, que es otra de las áreas más sensibles, ¿no? Bueno, sí, ha resultado muy polémico, sobre todo esta posibilidad de transposición del programa Mejoramiento de Barrios, si va a estar en Presidencia, si va a estar en el Ministerio de Vivienda. Eso es cierto que puede cambiar, pero hemos dejado atrás un dato importante, y es que la asignación del plan de mejoramiento de barrios es un 25% inferior a la que tenía en el periodo pasado. Entonces, más allá de dónde esté, sabemos que para mejorar esos barrios, que básicamente son asentamientos irregulares en todo lo que es el entramado urbano, la iluminación, la caminería, las plazas, o sea, la teneduría de los predios por parte de quienes están ocupando primero informalmente y luego se pueden regularizar, va a tener un 25% menos de posibilidades de acción, porque aquí, digamos, no hay gasto excesivo, que es lo que se ha pretendido identificar en otros lados. Es menos inversión. Y el Ministerio de Vivienda tiene un recorte muy significativo, que es del 17% de sus recursos, que esto representa unos 2.000 millones de pesos menos, que impacta también en las inversiones que realiza el Estado en construcción. Es decir, si se va a construir menos o se va a construir de peor calidad, no solamente los beneficiarios de las viviendas van a tener menos acceso, sino que un rubro tan importante para la dinamización de la economía como es la construcción se va a ver afectado. Ahora, vamos a hablar de políticas sociales concretas. Hay otro programa que preocupa mucho su posible no continuidad, digamos, que es el plan llamado Jóvenes en Red. Por eso vamos a entrar en comunicación con Federico Barreto, que era ex director del INJU y responsable de este plan. Federico, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Un saludo para todas y todos ahí en el estudio. Un verdadero honor estar en estos minutos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Federico. Primero que nada vamos a hablar de una población que está entre los 14 y los 24 años de edad, de contexto vulnerable, una edad donde se afianzan muchísimas cosas, grupos muy vulnerables, y contanos un poco, ¿qué es Jóvenes en Red? ¿Cómo surge y qué podemos decir de este programa a lo largo del tiempo en que se ha venido aplicando? Encantado. Jóvenes en Red es un programa de los llamados de proximidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de lo que tal vez estamos más acostumbrados, este programa va a la búsqueda de los jóvenes en los barrios. Se trabaja desde una clave territorial, es decir, en algunos barrios particularmente seleccionados, y también en clave comunitaria, aprovechando todos los recursos, las instituciones y bueno, los recursos comunitarios que están en la zona. Esto también es un diferencial con otros programas similares. Está dirigido a jóvenes de 14 a 24 años que están desvinculados del estudio y del trabajo y que están en situación de exclusión social, particularmente medido por el ya conocido Índice de Carencias Críticas del Ministerio de Desarrollo Social. Se trabaja a partir de un acuerdo individual con estos jóvenes, en donde se generan algunos acuerdos particulares sobre sus trayectorias educativas, de trabajo, previstas para el desarrollo del programa, y en lo que desde el 2012, que es el año de su creación, han participado aproximadamente 8.000 gurises en el acumulado. Una de las especificidades de este programa es que tiene abordajes específicos, por ejemplo, en materia de ciudadanía, aprendizajes, discapacidad, cuidados, acceso a la cultura y, por ejemplo, al turismo social. Para que tengan una idea de con qué población trabajamos, estaba repasando algunos datos de comparación con la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, y uno de los temas que más preocupa entre los jóvenes es el tema de la salud mental. Bueno, la población con la que específicamente trabaja Jóvenes en Red presenta indicadores muchísimo más alarmantes de lo ya preocupante que son los números entre jóvenes. 10 de cada 100 jóvenes han declarado
que han pensado seriamente en quitarse la vida en el último año, de entre los que participan en Jóvenes en Red. Cuando se lo compara, por ejemplo, con los jóvenes del primer quintil, de ese 20% más pobre, bueno, ese número es tan solo del 3%, de 3 de cada 100. Por ejemplo, también declaran dedicar muchísimo más tiempo al cuidado de familiares o de personas de su comunidad, mientras que para los jóvenes en general, quienes declaran ejercer tareas de cuidados llega al 30%, para los participantes de Jóvenes en Red ese número asciende al 60%. Y bueno, y ni que hablar, podría extenderme muchísimo más en materia de situaciones de violencia, explotación sexual y por supuesto los vínculos con el narcotráfico. Federico, contanos, no sé si tenés presente alguna experiencia para que nosotros podamos, o más que nada tú puedas ilustrar cuál es el cambio de vida que se le da a este adolescente que recibe el acompañamiento desde este programa. En particular, cuando se diseñó el programa, la idea era acompañar a los jóvenes desde las trayectorias educativas y laborales, tal vez con una visión todavía inicial de cuál era la problemática. Sin embargo, en la medida que se empezó a trabajar directamente con los jóvenes, el Ministerio de Desarrollo Social, posteriormente el Instituto Nacional de la Juventud, comenzó a tomar un contacto mucho más directo y real con las verdaderas problemáticas que enfrentaban estos jóvenes. Por supuesto que trabajamos en materia educativa y laboral, pero la verdad es que la mayoría de nuestro tiempo se iba en la restitución de derechos. La mayoría de nuestro tiempo se iba para enfrentar situaciones vinculadas a la explotación sexual de gurisas, adolescentes, las situaciones vinculadas al narcotráfico. Bueno, el hecho de que haya equipos que estén directamente conectados con estos jóvenes y sus familias nos permite seguir cuáles son las posibilidades reales de esos jóvenes. Y creo que una de las mayores virtudes tal vez sea la conexión con otros servicios públicos, en materia de vivienda, en materia de protección social, por ejemplo, vinculándolo a los programas del sistema de cuidados, cuando era necesario que, sobre todo mujeres, tuvieran acceso a programas que se encargaran del cuidado de sus niños chicos para que ellos pudieran continuar las trayectorias educativas. Sin duda alguna, sobre todo en estos meses, el hecho de contar con un programa en territorio vinculado a los jóvenes se nota mucho cuando ello está ausente, ¿no? Eso es algo que recién estamos empezando a ver los primeros impactos de este Estado que poco a poco se va retirando de los territorios donde más se lo precisa. Federico, vamos a tratar de seguir abordando algunas de estas situaciones. Te agradecemos muchísimo por el contacto. Nos vamos a referir a otro gran puntal de la presencia del Estado en los lugares, como son los centros MEC, pero agradecerte muchísimo a vos por este contacto con este tema de los jóvenes en red, jóvenes vulnerables entre 14 y 24 años, que bueno, quedarían sin el plan Jóvenes en Red por estos recortes de presupuesto, por este ahorro que estamos haciendo como Estado. Pero Ricardo, vamos a hablar de cultura. Sí. Exactamente, vamos a hablar de, tú lo decías recién, del área de la cultura. El Ministerio anunció que va a eliminar la unidad ejecutora de centros MEC y que esto, bueno, no se sabe qué va a pasar con los funcionarios, con los que trabajan allí, pero esto pasaría a dejar de ser una unidad ejecutora a pasar a ser un programa. Para hablar del tema vamos a recibir a Roberto Elizalde, que fue quien creó los centros MEC en el primer gobierno del Frente Amplio. Bienvenido a La Letra Chica, Roberto, gracias por recibirnos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cuál es la historia de los centros MEC? ¿De qué estamos hablando? Porque una de las cosas, no sé, me está pasando a mí por lo menos, y creo que nos está pasando a muchos, cuando empezamos a hablar de todo esto del presupuesto, es una cantidad de cosas que hay y que de repente no sabíamos ni siquiera que existían o que no le habíamos prestado toda la atención debida. Porque por lo que tengo entendido, también los centros son centros que abarcan a todo el país y que han permitido una difusión cultural hacia sectores de lo que se llama el Uruguay profundo incluso. Bueno, en realidad fue una preocupación del ministro Jorge Brovetto en 2005, cuando llegó al ministerio. Era un ministerio que, si bien era nacional, tenía solamente casas en el centro y Ciudad Vieja de Montevideo, de la capital. Y cuando tenía que apoyar alguna actividad en el interior del país, lo hacía a través de alguna intendencia o de algún amigo o amiga que pedía un apoyo para una actividad cultural. Entonces la preocupación de ese primer gobierno del Frente Amplio fue que el ministerio realmente fuera un ministerio nacional y que tuviera una llegada. Pero eso no era hecho de cualquier forma, sino que
lo que se intentaba era una descentralización cultural que permitiera reconocer los valores y las virtudes y las necesidades y los gustos que existían en el resto del país y no aplicarles el modelo de lo que Montevideo consideraba que era conveniente o que hubiera que hacer en el resto del país. Entonces, ese proyecto se estructuró en base a dos cosas. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, de robótica con máquinas XO del Plan Ceibal y actividades culturales. O sea, había una parte de alfabetización digital que implicaba que aquella gente que no sabía utilizar computadoras en el año 2007, 2008, 2009, podía tener la oportunidad de aprender a utilizar computadoras con una instalación del Ministerio de Educación y Cultura en pueblos de menos de 5.000 habitantes. Además del paquete de alfabetización digital, había una oportunidad de gestión cultural, de llevar espectáculos, de reconocer espectáculos y de contratar artistas locales para que hicieran espectáculos, tanto en el lugar de origen como en lugares cercanos o lejanos del país. Eso entendíamos la descentralización como el circular por el territorio. Entonces, se llegó en lo largo de estos años de gobierno del Frente Amplio a una red de 127 casas del Ministerio de Educación y Cultura en alianza y sociedad con las intendencias departamentales de todos los partidos políticos, con municipios y con el soporte tecnológico de Antel, que era la que proveía la mitad de la maquinaria y la conexión a Internet. Digamos que entonces el trabajo de los centros MEC quedó estructurado a través de la formación para utilizar las computadoras, que era dado por docentes locales, o sea que el docente de Pirarajá era el que daba clase en Pirarajá, nosotros formábamos gente específicamente en cada uno de esos rincones, le daba a la gente un trabajo estable, bien pago, con cobertura social y con el orgullo de estar trabajando para una institución estatal, eran llamados por concurso, por supuesto, abierto a todo el público, y por otro lado el paquete de gestión cultural. Eso fue el trabajo basado claramente en el tema de la descentralización, a través de coordinadores departamentales que tomaban las decisiones de programación y de gasto que había en cada uno de los departamentos. Elizalde, para que nos quede claro a todos, ¿qué podría implicar la desaparición de la unidad ejecutora en los hechos y que pase simplemente a ser un programa? Bueno, hay que decir que ustedes han venido hablando a lo largo del programa de un recorte. En realidad, el nuevo gobierno ha presentado una propuesta de crear 19 centros grandes de actividad cultural en todo el país, 22 centros medianos y 18 centros pequeños, que realmente si esto se concretara sería una excelente noticia. Sería una excelente noticia que hubiera estos casi 60 nuevos centros culturales en el país. Simplemente creo que hay algo que me suena raro a mí, que tengo la convicción. Primero, que con los recortes que hay difícilmente se construyan 59 centros culturales donde no los hay. Un centro cultural de 1.000 metros cuadrados, por ejemplo, en localidades como Cebollatí o como La Paloma de Durazno. Realmente, si se hiciera realmente, esto sería maravilloso. Pero ¿cuál sería la verdadera razón que hay? Es que lo que molesta es la descentralización. La descentralización implicaba que había actores sociales, trabajadores del Estado que tenían capacidad de decidir gasto en lugares donde habitualmente los únicos decisores de gasto eran los intendentes departamentales. Nuestra experiencia en los primeros años de implantación de centros MEC fue que, por ejemplo, en el departamento de La Valleja, el intendente que terminó su gestión en 2010 no quería la presencia de los centros MEC. Ese era su territorio. Y hubo que instalar las casas de los centros MEC sin el apoyo de las intendencias. A pesar de que había una voluntad de trabajar con las autoridades locales y departamentales, en ese departamento no se pudo hacer. Pero la presencia de gestores culturales, tomando en consideración la opinión de los ciudadanos, era algo que quizás no estaba en los planes, y creo que la propuesta que existe hoy deja de lado la descentralización y propone una programación centralizada en Montevideo que se envía a circular por el resto del país. Roberto, te agradecemos muchísimo estos minutos en La Letra Chica, realmente ha sido muy interesante todo lo que nos has planteado y bueno, seguimos sintiendo que nos van sacando cosas. ¿Qué vas a hacer? Bueno, sí, la verdad que esto quedaron más de 250 personas sin saber qué va a pasar con ellos, paralizados desde el 13 de marzo, sin órdenes y sin hacer nada en sus casas, esperando, teniendo la posibilidad de hacer muchísimas cosas de apoyo a la gente en esta situación de pandemia, pero fueron paralizados inmediatamente.
Te mandamos un abrazo y muchas gracias. Que Gracias a pase bien. ustedes. Chao. Bueno, Ana, hablando de preocupaciones sociales, sin duda, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, sí, el presupuesto, el compromiso presupuestal que había con todo este proyecto ha generado mucho debate y todavía, ¿qué datos podemos o qué conclusiones podemos mencionar? En la versión original del presupuesto no había ningún fondo para la implementación de la ley 19.580, que es la ley a la que vos te referías. A partir de las negociaciones que se dieron en diputados y en este peinado del presupuesto, que como bien explicaba Diego, tiene que ver con buscar en algunos otros lugares para desviar fondos, digamos, porque no se puede aumentar ese presupuesto, se consiguieron, o al menos eso es lo que los legisladores oficialistas que negocian el presupuesto con la oposición, anunciaron que estamos hablando de entre unos 60 a 70 millones de pesos, que sí se asignarían a la creación de 3 juzgados específicos en el interior de género. Lo que sí está claro, y esto es lo que preocupa, y lo que veíamos en el tape de inicio a la Intersocial Feminista, es que se definió la no implementación de los que se llaman los juzgados multimateria, que no son otra cosa que juzgados donde un juez entiende todas las áreas que impactan a algún episodio de violencia de género, ¿sí? Desde lo penal directamente, que es lo que tendemos a imaginar, pero también lo que tiene que ver con la familia, ¿no? Con el proceso judicial que tiene que ver a partir de que una mujer decide separarse, la custodia de los hijos, la decisión de la división de los bienes, etcétera. Toda una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. O sea, serían como juzgados especializados en este abordaje. Son multimateria, están especializados en ese abordaje y además en el interior eso implicaría un tratamiento más integral de la problemática porque no hay la cantidad de juzgados que puede haber en Montevideo. Claro. Eso es lo que se resolvió, al menos hasta ahora. De nuevo, queda pendiente la discusión en el Senado, pero por ahora se definió que no se van a crear, sí se aumentó, por decirlo de alguna manera, de 0 a 3 los juzgados que se van a crear en el interior y de 0 a entre 60 y 70 millones el presupuesto. ¿Te queda algo, Diego? Muy brevemente, y sobre esto, hoy dijimos que 2/3 partes del recorte se iban en políticas sociales. ¿Qué pasa con el otro tercio? Bueno, ahí está Poder Judicial y los asuntos de seguridad pública del Ministerio de Interior como los principales motivos de ese tercio. Y en el Poder Judicial tenemos la Defensoría, que sigue siendo la Defensoría Pública, que sigue siendo muy pobre de recursos y que sigue siendo una materia pendiente a considerar porque también es aquella Defensoría que atiende a la gente de menores recursos y que son la mayor parte de los casos que se tramitan en el Poder Judicial. Muy bien. ¿Te queda algo, Diego? No, me viene quedando muy poca cosa, no me queda nada. Pero bueno, está bueno desmenuzarlo, está bueno ponerle lo que nos planteamos por lo menos al principio del programa, una pequeña parte de estos recortes, ponerle un rostro. Seguramente mucha gente se ha usado el plan Juntos de salud bucal, seguramente muchos jóvenes que nos pueden estar mirando tuvieron acceso al plan de jóvenes en red, seguramente muchas mujeres que sintieron estar de alguna manera amparadas por el Estado con esta ley y esta posible creación de juzgados, seguramente van a estar atentos. Y de corazón, ¿cómo se llamaba la figura esta que tienen 20 días para dar más plata? Mensaje complementario. Mensaje complementario. Me encantaría que hubiera un mensaje complementario. Y a mí me gustaría agregarte una cosa, Diego, de lo que pasa a partir de mañana. A partir de mañana empieza el tratamiento en el Senado. De todos modos, mañana la sesión del Senado va a ser una sesión muy particular porque mañana se despiden José Mujica y Julio María Sanguinetti. Ambos van a hablar, se les pidió que renuncien en presencia para que hagan un discurso, por lo cual va a ser una sesión parlamentaria medio particular y probablemente no se profundice en la discusión. Ahí hay algunos temas pendientes en la discusión del presupuesto que quedaron para la negociación del Senado. Uno es la UAM, ¿sí? El mercado modelo, digamos. Otro es el régimen de licencias de los funcionarios públicos, que hubo idas y venidas. Y el tercero, grande, porque hay otros, es el tema de la importación de combustible, que también hubo varias negociaciones en torno a eso. En principio se negoció mantener la libre importación solamente para el combustible de barcos, pero está el tema pendiente también. Les agradecemos muchísimo, Ana y a Diego, que nos han acompañado en el día de hoy. Nosotros nos vamos. Mañana tenemos un programa muy interesante. Ser migrante no es delito. No es delito. Así que bueno, será el tema que trataremos el día de mañana. ¿Nos vamos? Muy bien, muy buenas noches. Hasta mañana, gracias por habernos acompañado.